tener diferentes habilidades, diferentes capacidades y vamos a tener que funcionar en ecosistema para poder encontrar complementariedades entre los diferentes roles y los diferentes perfiles, ¿no? Y bueno, un poco lo que planteamos son una serie de cuestiones que en esas mesas y esos talleres las trasladaremos, ¿de acuerdo? Para ver un poco qué puede tener sentido y dónde hay que hacer especial énfasis un poco en la realidad, no solamente a nivel del departamento de Amazonas, sino cada uno de los territorios, porque probablemente haya diferencias notables. ¿Mm? Y bueno, un poquito aquí hemos desagregado, luego podrán verlo un poquito, podrán verlo más en detalle, pues cómo ese mapeo, ese diagnóstico, esa parte inicial antes de saltar a lo que es el proceso de definición del plan, hemos planteado una serie de subtareas bastante detalladas, que es lo que nos ayuda también a estructurar el trabajo, ¿no? Tanto sobre el terreno como el de gabinete para poder generar los contenidos, dinamizar los talleres y, digamos, ir construyendo poco a poco ese punto de partida para el plan. Digamos que entre esta parte de diagnóstico y de mapeo y luego lo que es el propio proceso de lanzamiento de desarrollo del plan, ¿de acuerdo? Hemos planteado un elemento que es muy interesante justo antes del propio proceso de definición del plan, que es esta misión técnica internacional, ¿de acuerdo? Porque en este momento, al tener ya bien diagnosticado el ecosistema, nuestro punto de partida, las capacidades, aquellas brechas que tenemos que cubrir, en el punto en el que estamos en definitiva, vamos a seleccionar en base a características y variables de comparación interesantes una zona, una región para poder visitar y poder ver, digamos, en la práctica cómo se ha podido desarrollar iniciativas similares, ¿no? Aquí en este sentido habíamos planteado pues, hacer un viaje a Europa para que podamos contactar tanto con entidades públicas como con la parte privada, universidades, oficinas de transferencia, agentes intermedios, para que nos puedan dar ellos una visión práctica, operativa de lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado y un poco cómo han construido estos procesos pues 20, 30 años atrás, ¿no? Que como decimos, pues en el caso de ciertas regiones europeas ya hay una experiencia de conocimiento y un poco, digamos, a la hora de organizar estas misiones hay dos elementos importantes. Seleccionar aquellas personas que van a ser capaces no solamente de poder adquirir ese conocimiento de las experiencias que nos van a contar los que las han vivido, sino que también la puedan transmitir a sus diferentes equipos, ¿no? Y aquí va a ser importante que tengamos una distribución por tipología de agentes, recordemos ese mapeo que vamos a hacer, para que, digamos, estos conocimientos puedan tener una capilaridad no solamente a nivel territorial, sino del conjunto de los componentes del ecosistema, ¿de acuerdo? Y en ese sentido lo que vamos a hacer es encontrar los gemelos en esta región de referencia para que podamos visitarlo y evidentemente pues en las visitas donde vayamos a la universidad o vayamos al agente intermedio o vayamos a la administración pública, va a haber algunas participantes de Amazonas donde van a encontrar una cercanía mucho mayor a su problemática. Pero sí que es interesante que todos la conozcan. En este sentido, el objeto de que todos estén participantes es para que también generemos un punto común, una visión común en torno a lo que tenemos que hacer. Cada gente va a tener su rol, va a tener su interés dentro de todo lo que es el proceso y de todo lo que es el ecosistema. Pero sí que es interesante que no se pierda la visión del conjunto, porque lo que estamos definiendo es un plan con una mirada territorial, ¿de acuerdo? Unos desafíos que van a ser de territorio y donde cada uno va a poner a disposición su capacidad en términos de lo que necesita o que puede plantearle al ecosistema. Y el plan un poco lo que va a intentar es desgranar esto y ponerlo, digamos, encima de la mesa para luego trabajarlo a través de una hoja de ruta. Bueno, avanzando un poquito, en este momento ya estaremos en disposición, hemos venido de la visita, ya tenemos un poco una idea de cómo podría ser, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué tipos de problemas podríamos encontrarnos de aquí a unos meses o a unos años vista, ¿no? Y la idea es que ya con este conocimiento podamos definir participativamente nuestro plan estratégico, ¿de acuerdo? Y en este sentido, este es el core también de nuestro trabajo como consultora y también de los equipos y del ecosistema como parte que va a tener luego que implementar el plan, ¿no? Aquí habíamos planteado también, como pueden ver, una serie de tareas. Tendremos que hacerlo de manera escalonada.
Normalmente la idea es partir pues, de unos grandes desafíos o retos, unas brechas que presentes en el ecosistema queremos abordar, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, una vez definido eso, iremos concretándolo más hasta llegar a lo que es una hoja de ruta, ¿de acuerdo? No solamente vamos a ir a grandes elementos o ejes estratégicos que queremos conseguir en el plazo que va a abordar el plan, sino que también lo que queremos es poderlo distribuir en el tiempo para poder plantearnos metas que podamos ir alcanzando progresivamente, ¿de acuerdo? Y en este sentido, de manera paralela, lo que vamos a tener que ir construyendo también es su propio modelo de gobernanza, es decir, cómo vamos a operar, cómo vamos a distribuir todas esas actuaciones, esas metas que vamos a tener en cuenta en el plan para poder repartirnos, entre comillas, para poder repartirnos esos roles a la hora de implementar posteriormente el plan, ¿no? Y bueno, va a tener otra serie de elementos como son todo lo que tiene que ver con el plan de comunicación, el sistema de evaluación y seguimiento, desde un punto de vista de que seamos capaces de generar tanto métricas como mecanismos que a los actores le permita ver qué es lo que se está haciendo, si estamos alcanzando las metas y en ese sentido utilizar estos mecanismos no como un elemento de auditoría, ¿de acuerdo? Sino como un elemento que nos permita mejorar la implementación del plan en el tiempo, ver qué es lo que estamos alcanzando o por qué no lo estamos alcanzando y en ese sentido aprender del proceso de construcción. Y bueno, finalmente nosotros digamos que finalizaríamos lo que es el proceso de consultoría después de haber ayudado a construir ese plan de manera conjunta, pero vamos a obtener una serie de lecciones, ¿de acuerdo? De todo el proceso, que lo que haremos será, digamos que sintetizarlas, materializarlas en un documento que pueda servir de guía para poder, digamos, que los actores puedan hacer la suya y aprender. Y esto es un elemento muy importante porque, claro, evidentemente vamos a implicar actores y vamos a implicar agentes, entendiendo agentes como personas. Las personas son la parte clave de todo esto, pero evidentemente las personas a veces van y vienen, con lo cual necesitamos un repositorio que permita mantener en el tiempo eso que vamos a aprender y que lo van a aprender las personas que estén en ese momento, pero que a lo mejor, pues dentro de 2 años o dentro de 3 años han podido cambiar, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos tener ese conjunto de experiencias, cómo hemos llegado a ese plan, por qué hemos llegado y, digamos, incluso tener un repositorio que nos permita luego replicar un mismo proceso si en el tiempo a futuro queremos volver a hacerlo. Esto es realmente la clave de la transferencia del conocimiento del proceso a los que están y los que puedan venir. Y bueno, no sé si... Sí, le cedo ahora la palabra a Maya. Bueno, pues Jonathan les ha explicado de manera muy profusa lo que va a ser toda la metodología de trabajo. Yo voy a intentar concretar y dar unos tips, ¿de acuerdo? Para quedarnos con la idea general del proyecto y empezando por esos resultados esperados, ¿no? Un ecosistema de innovación fortalecido se trata. Digamos que hay dos patitas. Por un lado, crear el ecosistema desde el punto de vista de que realmente funcione de manera mucho más articulada de lo que está ahora, porque los agentes están sobre el territorio. Se trata de trabajar en esas relaciones de colaboración y en esa sistematización de las relaciones. Por otro lado, elaborar ese plan de trabajo que sea la hoja de ruta para a la par podamos ir fortaleciendo el ecosistema de innovación existente, ¿no? Todo ello con unos objetivos muy claros, que es impulsar la innovación empresarial a través de la innovación y también del emprendimiento, ¿no? En cadenas productivas que sean estratégicas para la región. Y ahora lo voy a detallar en mayor medida. Desarrollar las capacidades, ¿no? De los actores locales para la innovación, para la gestión de proyectos, para el emprendimiento, capacidades que se tienen que desarrollar en esos agentes que integran la cuádruple hélice. Las capacidades tienen que ser desarrolladas tanto por las empresas, pero por las propias entidades de formación y capacitación, aquellas que realizan ya investigación y en la administración pública y, a ser posible, también en la sociedad civil, ¿no? Esa cuádruple hélice de la innovación. Y en la medida que logremos esto, tenemos que lograr mejores resultados a nivel económico y social en la región de Amazonas y en las diferentes comunidades. Lo ha dicho Belén muy bien al principio, hay que tratar la región en su conjunto, pero luego también dentro tratar las singularidades
que tenga la región en los diferentes territorios, ¿de acuerdo? Somos una región, ok, pero dentro de la región tenemos que trabajar las diferentes singularidades territoriales para que se pueda avanzar eliminando posibles desigualdades, pero para avanzar todos de manera conjunta. La siguiente, por favor. Belén, ¿me pasáis la slide? Sí, ¿Estáis perdona. compartiendo vosotros? A partir de los términos de referencia y la propuesta a los cuales el consorcio respondió, desde el consorcio también propusimos una serie de mejoras que para nosotros son muy importantes, ¿no? Y que vienen mucho de la experiencia acumulada en todos estos años de trabajo sobre el terreno. Lo que decía, región de Amazonas en su conjunto, pero también trabajar sobre las singularidades de los territorios, ¿no? Vamos a trabajar con grupos de trabajo territorial, por decirlo de una forma, ¿no? Para poder abordar esas diferencias existentes. Para nosotros el emprendimiento incorpora un término que es clave, que es el intraemprendimiento, ser emprendedor dentro de la organización en la que estemos desarrollando nuestra actividad. Y no solo es un intraemprendimiento, un emprendimiento que se puede entender dentro de una empresa, ¿no? Sino la administración pública también puede ser intraemprendedora o debe ser emprendedora, incluso en la mejora de sus propios mecanismos de gestión y de administración, incluso en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, incluimos el intraemprendimiento en el enfoque de emprendimiento. Por supuesto, la perspectiva de género en innovación y emprendimiento, en la medida que teniendo en cuenta diferentes pautas de trabajo, perspectiva de género desde el punto de vista del análisis estadístico, ¿de acuerdo? También en ese trabajo de mapeo cualitativo, por decir una forma, identificación de brechas, la consideración de la mujer y el avanzar en la igualdad, y luego también, en la medida que sea posible, en toda la participación que tengamos, todas las dinámicas participativas, intentar tener en cuenta la perspectiva de género. Nosotros hablábamos de priorización de sectores, ¿no? O de cadenas productivas. Se trata sobre todo de poner el foco en aquellas cadenas productivas que puedan tener un mayor efecto en la innovación y el emprendimiento en el territorio. No se trata de descartar ninguna, por decirlo de alguna forma, pero sí poner el foco en determinadas cadenas productivas que puedan tener ese efecto tractor. ¿Vale? Se identificarán, había un aspecto como, digamos, más puntual, que puede ser toda la agricultura regenerativa, donde poníamos el foco por varios aspectos. Primero, por el peso que la agricultura tiene en la región de Amazonas. Segundo, es un sector donde la innovación va muy de la mano también de la tecnología, pero también de la sostenibilidad. Entonces estamos hablando de la transferencia digital y estamos hablando de la transformación digital y de la transformación sostenible y todo lo que ello implica para el desarrollo tanto económico como social. Lo decía Belén al principio, trataremos de definir el plan estratégico hasta un punto donde lleguemos a una hoja de ruta donde podamos identificar proyectos colaborativos que nos puedan servir de piloto, ¿de acuerdo? Por eso lo mencionábamos ahí. Por supuesto, la transferencia de buenas prácticas, tanto desde digamos, la experiencia que tenemos en el equipo del consorcio hacia ustedes, hacia los gestores, hacia el grupo impulsor, y luego también de buenas prácticas de otras regiones, ¿no? Que viene parte también del viaje internacional. El análisis de viabilidad para la creación, en su caso, veremos si será un fondo de capital en riesgo, pero de algún instrumento que pueda ser interesante que apoye el desarrollo del territorio, el desarrollo regional. Nosotros hablábamos de un fondo de capital en riesgo, pero puede surgir, que eso nos lo va a decir el diagnóstico, eso nos lo va a decir el trabajo del terreno, puede surgir algún otro instrumento que quizá pueda ser más adecuado, ¿no? Y luego lo que decíamos, ¿no? El trabajar el emprendimiento e innovación en aquellos sectores que tengan un mayor carácter estratégico para la región, ¿no? Hablamos por un lado de cadena productiva, ese enfoque de cadena de valor, y por otro lado, cadena productiva. Esto lo he contado, podemos pasarlo porque lo he resumido ya. ¿Vale? Y aquí, Wilmer, si quiere participar, también le cedo la palabra. De todas formas, yo creo que
que luego le cedo la palabra a Wilmer. Creo que no merece la pena entrar en detalle. Nosotros lo que tenemos es un listado aquí de agentes y entidades que Primer hemos listado, efectivamente. identificado, que se los mandaremos para que ustedes nos hagan las aportaciones correspondientes de si nos dejamos algún actor clave, etcétera. Y luego simplemente que estamos preparando un repositorio donde podamos compartir toda la información, tengan información sobre las mesas, las dinámicas, etcétera, que bueno, pues que les explicaremos en su debido momento. Igualmente tenemos al final de la presentación, bueno, pues unos cuestionarios con los temas críticos que queremos abordar con los diferentes actores con los que vamos a trabajar, que lógicamente iremos adaptando en función del colectivo y de la actividad, etcétera, pero que, bueno, yo creo que no merece la pena entrar ahora en detalle. Yo, si les parece, lo que sí que quería era, bueno, pues con esta presentación, ver un poquito y conocer su opinión bueno, pues en qué medida creen que en esta primera instancia estamos enfocando adecuadamente lo que necesitan y que nos digan un poco en qué aspectos les gustaría que pusiéramos más el énfasis, ¿no? Yo creo que es una primera toma del contacto, creo que luego individualmente y colectivamente iremos trabajando con cada uno de ustedes, pero queríamos hacerle una primera presentación de cómo veíamos nosotros el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues ver si coincide con lo que ustedes esperan del mismo o, bueno, pues quieren matizar o profundizar en algún aspecto. Entonces yo, por mi parte, Milagros, no sé qué te parece si les cedemos la palabra a las personas participantes y nos pueda dar. De todas formas, Wilmer, quiero decir que luego, si les parece, al final hacemos Wilmer y Sergio. Y Sofía, que cuenten un poquito también que, bueno, pues cómo se va a trabajar también con ellos, pero sí que me gustaría escuchar al resto de a los Sí, la participantes consulta. ¿En qué un horario nos poco toca qué les ha jugar parecido este planteamiento. la segunda fecha? ¿Sí? No sé si hay alguna persona, no, de momento nadie ha levantado la mano. No sé si quieren que hagamos una ronda o alguien que quiere hacernos algún comentario que les ha parecido, les encaja un poco con lo que esperaban. Hacemos una rondita, ¿les parece? Yo voy preguntando sin ningún compromiso, ¿eh? Pero lo siento mucho, Gina, pero me aparece la primera, ya sabe que esto va en Sí, función de cómo me aparece. sí, No Belén, sé, justamente, sí, quería participar también. pues me Y alegro muchísimo. estaba buscando el icono para levantar la Bueno, manita y no encontraba. eso se darán cuenta. Nosotros, no lo digo por Wilmer, por Sofía o por, que ya se lo hemos transmitido, por Sergio, nosotros en España somos un poco más directos y soy menos formales, entonces que participamos muchas veces sin levantar la mano, o sea que O pueden sea, no es hacerlo que yo en la igualmente. primera fecha juego sábado y la segunda Díganos, fecha juego Gina. domingo y así. ¿Así no es? Sí, Belén, felicitarte a ti y a tu equipo por la propuesta de esta metodología, de las fases con las que van a trabajar en el proyecto. Está muy claro todo, muy bien estructurado, felicidades, pero como todo proyecto, pues no puede ser que parezca sencillo en teoría, pero sé que va a ser todo un desafío y el tiempo es limitado, así que va a haber mucho trabajo, mucho por hacer y acá nosotros como equipo técnico estamos para aportar, para apoyar y para que todos los resultados se logren de manera eficiente. Muchas gracias, Gina. Ahí, de verdad, insisto, o sea, a nosotros nos gusta que nos aporten, que nos sugieran, que nos digan esto, no es quizás el enfoque, o sea, creo que es muy importante para que el proyecto sobre todo lo sientan suyo, ¿no? Que en definitiva son ustedes quien luego los van a tener que implementar y poner en marcha, ¿no? Muchas gracias, Víctor.
No sé qué opina usted. ¿Hay algún aspecto que le parezca en el que debemos incidir? Me parecería un poco arrogante de mi parte por plantear algo desde que ustedes están haciendo la propuesta. Si acaso tengo una serie de inquietudes en cuanto a los tiempos, Ya. porque de acuerdo a cuáles son las métricas de base, migración, empleabilidad, o sea, de todos los otros estudios prospectivos que hay datados desde el 2009, 2014, 2021, 2024, que tratan sobre el mismo proceso de desarrollo económico de la región, las métricas siguen siendo las mismas. Y como este estudio, fuera de la visión macro que planteaba Maya, de los grandes objetivos, ya tiene unas métricas de base que puedan ser las que con los instrumentos adecuados, con el proceso que ustedes están describiendo, van a ser atacadas en lo específico. Si acaso esa sería mi duda. No sé si le he entendido bien la pregunta. Eh, no sé si le he entendido bien la pregunta. Que si nosotros lógicamente vamos a partir o sea, vamos a tener en cuenta la estadística que hay, pero vamos a intentar bajar a terreno y vamos a intentar definir actuaciones viables y operativas a corto plazo que tengan un impacto en el ecosistema. Nosotros vamos a poner en marcha lo que se llama frutos tempranos, o sea, iniciativas que tengan, no sé cómo le llaman ustedes, o sea, que tengan un impacto, digamos, en el corto plazo, ¿no? Para que sean movilizadoras. Quiero decir que Ese es el punto. Como ya existe, o sea, ¿cuáles van a ser esas métricas de base fuera de sí, las grandes métricas de si lograremos ¿eh? la Sí, movilización de las capacidades? ¿Cuáles son las métricas de base? Porque con tantos otros esfuerzos que se están haciendo y Sí, tantos actores, quizá lo que se va a requerir es dónde se depositan las visiones individuales que van a ser parte del mapeo de los procesos y de los mismos ya, procesos, de las mismas actividades colectivas de codiseño, pero sí. cómo estas se van a reflejar en métricas muy específicas donde los problemas ya están declarados. Hay un problema de marginación, hay un problema el problema más grande ahorita es de migración y eso te Ya. provoca la marginación de forma sistémica y cosas a ella. Pero sí. creo que Amaya tiene una respuesta. Bueno, tengo una respuesta. ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿De acuerdo? A ver, como ha dicho Belén, y como ha dicho usted, nosotros partimos de un diagnóstico y de unas métricas, o sea, de información que ustedes ya barajan. Nosotros trabajamos sobre el terreno. Nosotros los frutos tempranos van a ser un resultado del proceso, o sea, porque tenemos que realmente hacer ese diagnóstico en profundidad. Las métricas, el plan contará con un cuadro de mando donde incluiremos las métricas, métricas que definiremos en función de esos ejes de actuación, líneas de actuación y proyectos de frutos tempranos que vamos a definir. Hasta que no tengamos eso, nosotros no vamos a poder definir el cuadro de mando. Cuadro de mando que nosotros normalmente siempre trabajamos, que incluye los indicadores, o sea, las métricas y la forma de medirlo, ¿de acuerdo? Porque habrá métricas, y ahora le pongo también un matiz a lo que ha comentado. Habrá métricas que puedan venir de fuentes públicas que existen, por decirlo de alguna forma, pero habrá métricas que nosotros tengamos que construir. Me explico. Estamos hablando de ecosistema de innovación y de emprendimiento. Una métrica puede ser, me lo voy a inventar porque no sabemos los resultados del trabajo, pero puede ser proyectos en colaboración en la universidad con las empresas del sector de cacao, que había aquí un representante, ¿vale? Entonces, proyectos en colaboración, 1, 3 o 5 o lo que sea. Eso no existe en la estadística, pero si nosotros lo ponemos, tendremos que poner también la fuente de medirlo. Entonces, las métricas las vamos a tener que construir. Luego, ha mencionado el tema que en ese ha puesto concretamente el ejemplo de la migración. Nosotros, lo ha dicho Belén al principio, tenemos que trabajar en el diagnóstico del ecosistema de innovación y emprendimiento de manera amplia. Por supuesto, la inmigración es una brecha y hay un problema y tal, pero no tenemos que perder la vista que nosotros trabajamos en el ámbito de la innovación y el emprendimiento. Nosotros, por ejemplo, de la alta delincuencia, me lo estoy inventando. Esos son aspectos sociales que nos pueden afectar, pero nuestro foco tiene que estar en la innovación y el emprendimiento. A lo mejor nosotros le tenemos que dar la vuelta y lo que tenemos que trabajar es cómo insertar a esas personas en el sistema de formación para que adquieran habilidades para entrar a trabajar en empresas o a desarrollar innovación.
Claro, pero todo eso, hasta que no hagamos el diagnóstico, no estemos en el terreno, ni lo vamos a poder conocer y, por supuesto, las métricas, parte ya estarán y otra parte vamos a tener que construir. Aparte que las métricas van a ser cuantitativas y cualitativas, y hay un tema claro, que es las propias directrices del gobierno regional. O sea, dentro de lo que nosotros identifiquemos como son las brechas a abordar, y como bien decía Maya, y como yo he comentado al principio, dentro del ámbito de trabajo que no estamos haciendo. Ahí identificaremos cuáles son las brechas y cuáles son las posibles soluciones. Y habrá posibles soluciones que son súper importantes, etcétera, donde no sean viables por la razón que fuera. Y por lo tanto, habrá que establecer un sistema de priorización que será consensuado con los responsables del proyecto. ¿Me explico? Y de ahí sacaremos las métricas. Pero realmente yo creo que aquí hay un trabajo cuantitativo, pero también cualitativo importante, ¿no? ¿Dónde vamos a obtener resultados? ¿Dónde vamos a tener frutos tempranos, ¿no? Y eso es un poco, ¿cómo lo vemos nosotros, eh? Eso es un poco un tema que tendremos que ir construyendo, como bien decía Maya, a lo largo del proyecto, ¿no? No sé si le hemos respondido. Muchas gracias a las dos. Seguimos, más opiniones. Nardi, no sé si Nardin, Hayton, Nardi, Hayton, perdón, que la había pronunciado mal. Nardi. Muy buenas tardes Sí. con todos. Bien, mencionaron que para la priorización de este contexto, o más Ajá. que todo la ejecución de este proyecto, se iba a realizar en el marco de una priorización, ¿no? En ese contexto, yo sugiero que muchas veces se hace lo que es la inyección o la intervención de actores y se genera lo que es la duplicidad, ¿no? De algunos proyectos que ya se están realizando. Es por eso que a veces no se encuentra sostenibilidad. Entonces, la priorización en este caso se debería hacer únicamente conforme a un diagnóstico in situ en campo, porque muchas veces que sacamos realizar lo que es trabajar desde gabinete y no encontramos lo que es una realidad generalizada en lo que es una región. Nuestra región actualmente está en diferentes problemas múltiples, pero esa es mi sugerencia, que se debería realizar en un marco de una priorización o un diagnóstico in situ. Sí. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que usted plantea. De hecho, nosotros en la metodología hay un diagnóstico, cuando hablamos del mapa de actores y diagnóstico, que es clave y que tendremos que consensuar con ustedes. Y en ese propio diagnóstico, como usted bien decía, lo que tenemos que hacer es identificar qué iniciativas ya están puestas en marcha, por supuesto, y no duplicar esfuerzos. Yo creo que ese es un aspecto desde luego crítico y pasa, como usted bien dice, por un buen diagnóstico, ¿no? Para ver un poco qué es lo que se está haciendo, en su caso si se puede complementar o no, o en su caso, bueno, pues que eso siga su dinámica y dentro de este marco enfocar, digamos, las prioridades en temas que no están siendo abordados. Yo creo que totalmente de acuerdo con ese planteamiento. Más opiniones. A ver, Sí, no sé más si ¿sí? me gustaría también opinar. Tengo un problema con mi webcam, no puedo encender Sí, la cámara. tranquilo. Pero bueno, sí, también al igual que mi compañera Gina, también me sumo al tema de que se agradece mucho también el tema del plan, ¿no? Para poder desarrollar para poder fortalecer el ecosistema de innovación en la región Amazonas. Y más que todo, mi opinión también va dirigida en cuanto a eso, ¿no? De cómo se está, pues, de alguna manera asegurando la participación de estos actores claves, ¿no? En el desarrollo de este plan. Y también ver la forma, bueno, yo en este caso como parte del equipo en el área de comunicación, cómo podemos garantizar que esta información sobre el plan de comunicación de ecosistema llegue de manera clara y efectiva
a todos los actores, ¿no? Como pueden ser las empresas, universidades, la sociedad civil o gobierno en general. También me sumo, como repito, mi compañera Gina, que también nosotros estamos aquí como parte del equipo técnico para apoyar y para impulsar también todo este plan. Pero también me gustaría que se esclarezca un poquito eso, ¿no? De cómo se va a trabajar el tema de hacer llegar de manera clara y precisa a nuestros actores. Esa sería mi participación. Bueno, muchísimas gracias y yo creo que además a mí sinceramente me ha hecho mucha ilusión cuando en la presentación inicial estaba usted como responsable de comunicación, ¿no? En este tema, ¿no? Porque efectivamente yo creo que es un tema crítico, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos una forma de trabajar que es contactar, invitar, hacer sesiones de participación, talleres informativos, etcétera. Pero efectivamente ahí también queremos pedirle su ayuda, ¿no? Porque usted conoce mucho mejor el territorio, qué es lo que funciona, no funciona. A veces llegar es hacer un seminario a las 7 de la tarde porque es cuando la gente está dispuesta a participar. Hay, no sé cómo decirlo, pequeños temas que son muy importantes y que usted nos puede ayudar a tener ese mayor impacto. Y desde luego... Bueno, pues nosotros procuraremos, y bueno, yo ponía antes un mapa donde queremos llegar a todo el territorio, pero ahí desde luego vamos a solicitar su ayuda porque creo que es un tema crítico, ¿no? Y luego yo creo que además este proyecto, nosotros un poco cómo funcionamos, ¿no? Nosotros, como decimos, siempre procuramos que la contraparte no tenga trabajo excesivo, pero sí creemos que tiene que estar implicada, ¿no? Entonces nosotros lo hacemos de tal forma que facilitamos toda la información, pero luego la comunicación se haga a través de ustedes, porque ustedes, o sea, al final son el agente, ¿no? Que va a llegar a esas personas, esas empresas, esas entidades, ¿no? Al final que una consultora española o peruana se ponga en contacto con una empresa no llega, ¿no? Ustedes como contraparte, como universidad, como gobierno regional, etcétera, son los que tienen que también capitalizar, digamos, y crear esa base, ese capital social, ¿no? Para que este plan sea útil, ¿no? Y genere confianza, ¿no? Porque generar expectativas que luego no se cumplen no es necesariamente bueno, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente decir que estoy encantada de contar con la participación de responsables de comunicación y que es un tema que tendremos que seguir trabajando y construyendo poco a poco. Eso es un poco mi impresión. No sé, Heiton, si lo ve, ¿no? Eh, tengo dos manos levantadas. Creo que primero estaba Claudia y luego segundo. Claudia. Bueno, pues muy buena la presentación, pero sobre todo la metodología y de verdad queda pues una constancia, un trabajo muy riguroso y obviamente la garantía de la implementación. Solamente quería, que seguramente lo tienen, es observar o hacerlo más visible ese componente de trabajo de campo o la necesidad de fortalecer capacidades institucionales Ujú. porque en el elemento que ustedes identifican es obviamente qué es lo que ya hay con las preguntas que se plantean en el ecosistema, de quién conecta con quién tiene la capacidad de qué y demás, pero justo ahí es donde se identifican las brechas y con base en las brechas pues se establece también los posibles riesgos que a futuro y en la sostenibilidad de un ecosistema de emprendimiento e innovación, que es bien difícil hacer esa articulación, pues se puedan dar. Entonces, el tema es que veo que hay un elemento desde transferencia a buenas prácticas, sin embargo, creo que a veces no es suficiente solo unas buenas prácticas, ¿no? Que a lo mejor se necesite algunas capacidades nuevas que se tienen, que se deban requerir. Y nuevamente insisto en el tema de la sostenibilidad, o sea, esa articulación de conocimiento desde el proceso de investigación y cómo la investigación pueda llegar al mercado, pues es bien difícil y hay capacidades que a lo mejor no están dentro del proceso de transferencia. Y es el conocimiento llevado al mercado, que son habilidades de gestión tecnológica. Entonces, pues solamente quería hacer esta mención desde estas interacciones de combinar estos dos ecosistemas y que dado que ya se va a hacer una
una investigación a profundidad sobre el ecosistema es identificar y a lo mejor generar una ruta de llenar esos vacíos de capacidades que se necesitan tener y que nuevamente pues no necesariamente se llenan con unas buenas prácticas. Ujú. Muchas gracias. Yo creo que es un punto muy importante y que además hay que tenerlo en cuenta tanto en el proceso como después, como en el propio plan, ¿no? Entonces, lo tendremos en cuenta. Muchas gracias. Segundo, había levantado la mano. Sí, Belén. Bueno, también yo quiero agradecer por la presentación que hicieron. Me parece bien estructurada la propuesta, hay muchos elementos que hemos tomado nota aquí desde el equipo técnico para ir monitoreando e ir acompañando ese proceso que inician ustedes hoy. Yo tengo una inquietud en el mismo orden quizás que Víctor sobre cuando hablaba de cuáles son las métricas. Al inicio, me parece, en la parte en donde, al inicio cuando presentas los resultados del proyecto, no sé si anoté bien, habían unos 3 o 4 resultados grandes. Uno de ellos, muy evidenciable, demostrable, el plan del desarrollo del ecosistema regional. Ese es un producto, además de la consultoría. Pero habían otros resultados que me parecía un poco no sé, muy grandes o muy amplios quizás, no sé cómo se va a evidenciar eso. Por ejemplo, me parece haber leído por ahí algún aspecto sobre la diversidad, incremento de la diversidad económica o algo así, o incremento de los agentes Diversificar la economía sí, regional. diversificar la economía, sí. Sí. No sé cómo se podría evidenciar o, eso, no sé si eso sea resultado de la consultoría, efectivamente. Quizás sea un fin que podríamos más allá eh, observar, medir, evaluar. Y me parece que en ese mismo sentido había un par más, ¿no? Entonces, claro, no presté mucha atención y me disculpo por eso en la lámina cuando hiciste la presentación, pero más o menos ese mensaje eh, fue el que capté. Ya. Y eso sería, es más que una consulta puntual, es una inquietud sobre eso, Belén. A ver, un poco la experiencia que nosotros tenemos en este tipo de iniciativas es lo que buscamos. No necesariamente lo vamos a conseguir, pero desde luego muchas veces en los territorios se identifican capacidades que se utilizan para una actividad, pero que tienen potencial de desarrollo. Nosotros, evidentemente, no estamos en disposición en este momento de decir si alguno de las líneas de trabajo se van a poder concretar porque tienen sentido que obtengamos un impulso de nuevas cadenas de valor, etcétera. No estamos en disposición, pero vamos a tratar de ver si existen posibilidades de diversificar la economía, ¿no? Jonathan, por ejemplo, tú cuando trabajaste cuéntales un poquito la experiencia cuando trabajaste en Amazonas, cómo se trabajó en el tema de desarrollo de nuevos productos, Bueno, etcétera. no No, Amazonas, sí, sí, departamento sí, Amazonía. en la Amazonía. Entonces ahí cuéntales un poco la experiencia para que entiendan un poco qué es lo que nosotros hablamos, ¿no? Yo de todas formas creo que estamos en un proceso que tiene que ir evolucionando, ¿no? Y que tenemos que ser más flexibles desde mi punto de vista de la experiencia en las métricas, en las fases iniciales, ¿no? Sino que tenemos que crear dinámicas que tienden a algo, ¿no? Y evidentemente, si podemos cuantificarlo, muchísimo mejor, ¿no? Pero yo creo que al final los planes tienen que ser procesos, ¿no? Procesos donde movilicen actuaciones en una dirección, ¿no? Y sobre todo en el corto plazo, yo creo que es eso lo que un plan de estas características debe buscar, ¿no? Pero cuéntales, Jonathan, porque yo creo que es un ejemplo muy interesante para que entiendan un poco lo que queremos decir con esto, ¿no? Bueno, aquí realmente estamos hablando de un proceso que iniciamos
Entiendo que te refieres al proyecto que Sí, sí, hicimos con sí, la Comisión sí, sí, Europea y el sí, Ministerio de eso Relaciones es, Exteriores de Perú, allá efectivamente. por Hace tiempo, sí, 2002, 2011, 2012, sí, hace ya muchísimos años, ¿no? Bueno, entonces, digamos que, y era un proceso complejo porque realmente lo estábamos haciendo en la zona, fue Loreto, fue Amazonas en Brasil sí, y fue la zona sur también de Colombia. Eso todo lo que era la zona de, bueno, pues, de Amazonía de ese entorno, ¿no? Y lo que definimos en ese momento, queríamos hacer un plan. Bueno, era una estrategia de especialización inteligente para la zona, pero básicamente lo que era identificar cuáles eran las capacidades que estaban distribuidas en las diferentes partes del territorio para definir, digamos, unos grandes desafíos que les afectaban, y luego a partir de ahí definir una estrategia. Entonces, bueno, en primer lugar, lo que vimos es que cuando hicimos estos viajes internacionales es que estábamos hablando de abordar una estrategia que era compleja porque tenía multitud de actores, no solamente en cada lado de la frontera, sino que ya cuando estábamos mezclando diferentes países, implicaba generar un ecosistema donde había diferentes objetivos, donde había diferentes roles y diferentes capacidades. Y ahí hubo un proceso de gobernanza en el cual lo más sencillo fue definir el plan. ¿De acuerdo? Definir el plan porque al final no es sino, bueno, hacemos unas mesas, los desafíos más o menos estaban claros, en aquel momento se apostó un poco por el tema de las cadenas de valor acuáticas, ¿de acuerdo? Y digamos que incluso hasta pudimos poner métricas, pero lo que vimos es que realmente el proceso en el que partíamos por la desestructuración de los ecosistemas y el capital social heterogéneo que había en las diferentes partes, nos implica que vamos a trabajar a muchos años vista, ¿de acuerdo? Y entonces, claro, aquí lo primero es, queremos alcanzar la meta dentro de 2 años, eso es imposible, ¿de acuerdo? Es imposible porque además no estamos en disposición de poderlas alcanzar, porque había una casuística particular. Entonces ahí lo que hicimos fueron unas hojas de ruta distribuidas en bastantes años, y lo que hicimos fue plantear una serie de métricas que nos permitieran ir alcanzando las metas poco a poco. ¿De acuerdo? Y entonces ahí lo que se definieron fueron métricas de corto plazo que estaban muy vinculados a proyectos que se podrían lanzar en 1 o 2 años. Incluso con esas métricas de alcance iba una propuesta de cuáles eran los recursos necesarios, los recursos en términos de financiación y los recursos en términos de capacidades de personas, instituciones, etcétera. ¿De acuerdo? Y luego lo que se hizo a partir de ahí fue establecer también unas métricas a medio plazo, y luego unas a largo plazo. Y ahí vamos un poco a lo que es los resultados de la estrategia, que igual llegue al medio plazo, y unas métricas de impacto que evidentemente las vamos a tener a muy largo plazo. ¿De acuerdo? Pero realmente lo que nos va a permitir ir avanzando poco a poco son esas métricas de nivel input de resultado que están vinculados a proyectos que vamos a poder desarrollar en el corto plazo. Cuando decimos en el corto plazo, 1 año, 2 años, con una propuesta de financiación de viabilidad de las mismas. Y entonces los actores, cuando vean que vamos avanzando poco a poco en ese sentido, que vamos poniendo en marcha proyectos, que esos proyectos van a contribuir en la medida que pueda ser en ese momento del tiempo a esas métricas más de largo plazo, más de impacto, iremos construyendo un poquito y nosotros le llamamos la bola de nieve se irá haciendo más grande. El ecosistema irá incorporando más actores en esa dinámica porque se ven que se van haciendo cosas, pero es algo que se tiene que construir en el tiempo. Claro, ahora mismo lo que tenemos son experiencias de tiempos que ha llevado en diferentes partes, pero que lo que no podemos hacer es es tomar esas experiencias y trasladarlas directamente a la realidad, porque para eso lo que necesitamos conocer es desde qué punto de partida partimos, valga la redundancia, en el ecosistema, con los actores, qué capacidades tienen, ¿Y qué y también, qué y potencial algo tiene que para y diversificarse? algo que es muy Eso importante, esos desafíos que podamos plantear en una mesa y que son para el territorio, tenemos que ver si tenemos las capacidades suficientes en el corto y en el medio plazo para poder abordarlas y cómo abordarlas. Entonces, digamos que ahora en la teoría barra concepto podemos plantear esas cosas. De hecho, hay que medirlas. Una estrategia no puede nacer sin unas métricas de impacto de largo plazo, pero lo que sí que donde vamos a tener que ir es a esas métricas
que lo comentaba, ahora no me acuerdo, bueno, cuando estábamos hablando de las métricas, tenemos que medir muy bien los pasitos a corto, porque es lo que realmente nos va a permitir satisfacer esa necesidad de avance de los actores que con una visión más micro y que no necesariamente tienen que compartir una visión de territorio, van a tener que ver que avanzan en ese sentido. Y ahí también hay un trabajo de sensibilización y capacitación en ese sentido. Lo que, ya acabo con esto, lo que vamos a ver en las experiencias y probablemente en la visita internacional es que estamos hablando de procesos muy largos Sí, en el tiempo. pero lo que tenemos que ver es cómo diversificar, si existe la posibilidad de diversificar, Sí. a partir de qué, o de la propia experiencia, la investigación de la universidad, pero eso es un tema que lo tenemos que definir. Es muy difícil en este momento decir Claro, qué métricas vamos a los, utilizar, porque tenemos que analizar cuál es la situación de partida y qué es lo que se puede alcanzar, los ¿no? temas de diversificación económica, además, estamos hablando de una transformación de la estructura. Y la transformación de la estructura no la vamos a lograr en 1, 2 o 3 años, ¿de acuerdo? Porque tiene que mover muchas voluntades, tiene que cambiar muchos modelos competitivos subyacentes, e incluso nos puede cambiar la forma en la que operan las cadenas de valor y ir hacia de una parte quizás más inicial, más de transformación, etcétera, y ahí hay una incorporación de tecnología que tarda, hay una transferencia de conocimientos para uso de la tecnología que también tarda. Estamos, no de generaciones, pero estamos hablando de periodos completos de transformación. Pero tenemos que ver cuál es el punto de Entonces, partida realmente. ahí realmente lo que tenemos es que establecer métricas que, si avanzamos en un sentido, sabemos que nos van a contribuir en ese cambio de diversificación, de transformación en el largo, porque es así. Pero tenemos que trazar muy bien el recorrido hasta esa métrica final que queremos alcanzar en el largo plazo. No sé si Segundo le hemos respondido a su cuestión. ¿Sí, Segundo? Sí, sí, claro, gracias. Ujú. Más aportaciones, Sergio, perdón, Sergio y Sola- Emilio y luego Wilmer, que yo creo que es muy importante que nos cuente un poco su planteamiento. Sergio. Gracias, Belén. Estaba Emilio antes que yo, así que lo Ay, dejo a él. perdón, disculpas. Adelante, Emilio. Emilio. ¿Emilio? Sí, hola, disculpen que estoy justo en otra reunión, pero aprovecho, he escuchado la propuesta, me parece muy buena. Y bueno, un poco comentarles el tema de las métricas, ¿no? En el caso de las métricas, o sea, en otros diagnósticos que hemos recibido, bueno, ahora que hay el levantamiento y todo, pero hay métricas como de corto plazo, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no? Personas capacitadas en temas de innovación. Entonces, eso también se puede medir en el corto plazo. También otra es empresas que postulan a fondos concursables. Eso también es rápidamente levantable luego de que se culmine el proyecto en sí. Y comentarles también a las personas presentes que este PD, este plan, forma parte, es parte del proyecto en realidad, ¿no? Tal como decía Belén, o sea, va a haber unas propuestas al final del plan de actividades o subproyectos que se tienen que ejecutar, ¿ya? Ese tema de las actividades o subproyectos se tienen que coordinar en conjunto, en la región, ¿no? Por eso es importante la participación de todos ustedes o de que convoquen a otros actores que también crean que pueden tener influencia o que puedan apoyar en el desarrollo del ecosistema de innovación y emprendimiento innovador, ¿no? Este, Al final del proyecto, cuando hay estas propuestas de subproyectos, esas se van a rankear y se van a priorizar. Esas prioridades que ustedes les den, igual van a ser evaluadas también por un equipo de ProInnovate, un comité evaluador, y lo cual de esa evaluación se van a sacar aquellas propuestas que pueden ser cofinanciadas en el corto plazo. Y esa es la segunda parte de este proyecto. O sea, lo que buscamos, justo lo que también comentaba Belén, ¿no? Que hay metas de corto plazo, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, con esos subproyectos lo que buscamos básicamente es poder ejecutar aquellas propuestas de corto plazo o tal vez de mediano que puedan influir en el ecosistema de innovación, ¿no? Y así poder tener un desarrollo tangible, porque lo buscamos algo tangible que después sirva de ejemplo para que ustedes continúen en el camino sin el cofinanciamiento de ProInnovate, ¿no? Que tal vez busquen otros cofinanciamientos o un cofinanciamiento de ProInnovate que se dé más adelante, tal como hubo con el DER 2.0 en otras regiones, ¿no? Eso básicamente es mi intervención. Gracias, Andrés.
Gracias, Emilio. Yo, por insistir, somos absolutamente conscientes de que las métricas son importantes. Lo que pasa es que, y de hecho, yo creo que tomando también la palabra de lo que han dicho de la necesidad de fortalecer capacidades institucionales, es otro tema el que podemos trabajar, ¿no? A medida que vayamos definiendo las capacidades, iremos, incluso podemos hacer un seminario porque claro, están las métricas a corto, pues, métricas de resultados, de realización y de impacto, y son diferentes, ¿no? Y en función de cada proyecto son diferentes. Tomamos nota de la importancia de ese tema, pero efectivamente, bueno, las iremos adaptando en función de las medidas que se pongan en marcha y las necesidades. Y igual que los proyectos serán definidos a corto, medio y largo plazo, las métricas también, ¿no? Sergio. Gracias, Belén. Voy a ser muy sintético, solo para intentar quizás despejar alguna cuestión. La primera cosa que pongo subrayo o recalco lo que decían mis compañeros, Belén y el resto del equipo, que esto se trata de un proceso. Se trata de un proceso que se co-construye. Nosotros no venimos a decirles qué es lo que tienen que hacer, sino que vamos a ayudar o estimular a co-construirlo. Y en ese tránsito, por lo menos por ahora, esta consultoría va a estar 4 meses. Eso no quiere decir que la vida empieza ahora y termina dentro de 4 meses en Amazonas y en su ecosistema de innovación, sino que vamos a tomar, como muchos lo advirtieron, lo señalaron, cosas que ustedes ya han hecho para usarlas, para definir el estado situacional, para usarlas en la priorización de métricas, etcétera, etcétera. Y con ustedes priorizaremos aquellas que ustedes, bajo algunas sugerencias y recomendaciones nuestras, decidan, pensado de manera situada, como siempre me gusta decir, estamos en el territorio de Amazonas trabajando, no estamos ni en España ni en Argentina, sino que estamos en el territorio y por eso nosotros vamos a ponerle la oreja a la necesidad territorial y vamos a contribuir a pensar con ustedes en la estrategia que el territorio tiene en materia de cómo llegar a un plan del mejor ecosistema de innovación y emprendimiento en el territorio. Insisto, la idea de proceso, recalcarla, la idea de pensarlo situado, la idea de que es dialogado y la idea de capilaridad también es importante. Y subrayaría una cuestión que nos aportaba Claudia, que es, bueno, pensar también cuáles son las nuevas capacidades que se requieren en este nuevo marco de complejidad que el mundo tiene y que por supuesto tiene Amazonas como para poder parir la mejor agenda posible a futuro. Eso diría como señalamiento importante algunas cosas que se dijeron y bueno, y otras que agrego. Gracias. Gracias, Sergio. No sé si hay más palabras. Si no, me gustaría darle la palabra a Wilmer. No, digo, porque todos los que estamos en esta reunión creo que somos agentes importantes unos más que otros, pero dentro del equipo del consorcio, desde luego, Wilmer tiene un papel fundamental, ¿no? Entonces, Wilmer. Perfecto. Muchas gracias y nuevamente, ahora sí, ya buenas tardes acá en Perú. En definitiva, la labor que se está encaminando es una labor muy interesante para la región Amazonas. Vamos a hacer un esfuerzo interesante, vamos a poner todas las métricas que se construyan en el territorio, con los actores del territorio y los agentes. Y mi función básicamente es levantar esa información en campo, en algunos de los casos, en otras ocasiones el equipo también va a ir a lugares ya muy puntuales donde se identifica, donde necesitamos hacer un zoom y analizarlo, el contexto de casos de éxito, y eso levantarlo y plasmarlo, ¿no? Por mi lado, la próxima semana, después de entregar este primer producto, voy a estar allá, así que voy a estar todo el tiempo que dure el servicio de consultoría, pero transitando en todo el territorio. Ya tenemos, por otro lado, a través de algunos actores de la región, ya hemos construido algún directorio de actores
con algunos agentes importantes que superan los 120, 130 ya actores identificados, que al grupo impulsor en mi presencia yo les voy a compartir a ustedes y lo vamos a analizar con el grupo impulsor y obviamente en los talleres y seguramente ustedes nos proporcionarán mayor número de actores por cada territorio, porque lo hemos identificado por los 83 distritos, provincias, por las 7 provincias, y bueno, se han focalizado los talleres de acuerdo a una lógica de concentración de las instituciones donde más interactúan, donde más se relacionan, y eso, la mesa de diálogo también está orientada de esa manera, con esa lógica. Y definitivamente el cómo vamos a llegar es clave. Y cómo vamos a llegar ahí necesitamos soporte del grupo impulsor, pero también me olvidé el nombre, del Eiton. De Eiton va a ser clave y del equipo en realidad para que nos ayude a identificar los actores que aún de repente no hemos identificado y obviamente nosotros tenemos toda una matriz ya de priorización. La comunicación, como les digo, a los actores va a ser clave porque nos va a ayudar a que nuestra presencia sea más efectiva y sobre todo el nivel de comunicación nos permita aterrizar de una manera adecuada la propuesta, ¿no? Eso, y así que en pocos días estoy por allá conociendo al grupo impulsor y se les agradece por su tiempo, ¿no? Eso, Belén. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Wilmer. Eh, la verdad es que, bueno, creo que contamos con un buen equipo. Wilmer, Sergio, Amaya, Jonathan. Creo que contamos con un buen equipo y que estamos a su disposición. Además, estableceremos un canal de comunicación para que sea fluido y independientemente de los temas formales, bueno, pues podamos interactuar de la forma más eficaz posible, teniendo en cuenta además que tenemos un reto, ¿no? Que es que tenemos un tiempo, bueno, pues limitado, ¿no? Nosotros tenemos experiencia, si ponemos los recursos adecuados y desde luego es muy importante contar con su apoyo, creo que lo podemos hacer y podemos hacer un resultado adecuado a sus necesidades, ¿no? Yo por mi parte, de verdad agradecer muchísimo, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario, sino agradecer muchísimo esta primera reunión, es una primera de muchas y poco a poco nos iremos conociendo más y podemos, tanto ya digo individualmente como colectivamente, interactuar y profundizar en... Bueno, me he olvidado de Sofía en el equipo y de Carlos, que también son dos agentes importantes del consorcio, ¿no? Y yo creo que entre todos y con la experiencia acumulada que tenemos en diferentes entornos, bueno, pues que es importante, ¿no? Y al final, como muy bien decía Sergio, esto lo tenemos que co-crear, ¿no? Entre todos. Y yo creo que eso es absolutamente eficaz. Nosotros podemos hacer una estrategia buenísima, perfecta, impecable, metodológicamente o académicamente incuestionable, pero si ustedes, que son los actores que tienen que luego ponerla en marcha, no la asumen, no la interiorizan y no la sienten suya, habremos fracasado, ¿no? En nuestro trabajo. Entonces, para nosotros es muy importante crear esos canales de comunicación con ustedes y tener en cuenta todas sus sugerencias. No sé si nos hemos extendido demasiado, ¿eh, Milagros? Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Ah, sí, sí, ¿Qué JD. tal? Quería hacer algunos comentarios, Sí, disculpen. sí, por supuesto. Les habla Heidi Jiménez y bueno, en esta oportunidad estoy participando en representación del Colegio de Ingenieros del Ujú. Departamento de Amazonas. Primero felicitar por que ya se está desarrollando, bueno, un primer planteamiento de lo que sería el plan de trabajo para elaborar el diagnóstico de emprendimiento y la innovación en la región. Y bueno, me gustaría tal vez acotar que en la región Amazonas se tendría que evaluar también cómo se va a intervenir, porque siendo que va a ser a nivel departamento, es importante recalcar que tenemos pueblos originarios de lengua wajún en 2 departamentos, perdón, en 2 provincias, Condorcanqui y Bagua. Tendríamos que ver qué estrategias se podrían implementar para poder trabajar con
con comunidades indígenas, ¿no? En el tema de emprendimiento. Felicitar por un lado también de que ya se haga este diagnóstico real, porque bueno, de manera particular también participo de la red de mujeres emprendedoras y empresarias de Amazonas y nosotros intentamos hacer un diagnóstico general del emprendimiento de nuestras socias, ¿no? Que a nivel departamento, bueno, hay una representación de cada provincia y en total habría como 65 miembros. Y hemos tenido mayor dificultad con las que son de Condorcanqui, idealmente porque como hicimos una encuesta virtual, allá no había, uno, el conocimiento para poder desarrollar un formulario virtual. No tenían las herramientas tipo el celular, básicamente, o el internet, porque estamos hablando de comunidades que bueno, no tendrían esa disponibilidad. Y lo otro es que mm, si bien es cierto, se difundía la encuesta, pero muy pocos entraban a responder, ¿no? Entonces, finalmente lo que teníamos que hacer era llamarles individualmente para poder obtener los datos y probablemente sea porque muchas de mujeres emprendedoras llegan a ser pues con muchos roles y no se daban probablemente el espacio de tiempo para que puedan responder a estas encuestas, ¿no? Y bueno, ese era nuestro principal limitante porque revisando información secundaria, si bien es cierto la DIREPRO o las encuestas que hay a nivel del Instituto de Investigación, Instituto Nacional de Estadística e Informática en el Perú, ellos tienen base de datos pero de grupos formalizados. Sin embargo, hay un 70%, digamos, un estimado de emprendimientos que no aparecen en ninguna base porque no son formales y tenemos mucha dificultad con ello, pues no, porque la mayoría de negocios son informales hasta el momento. Entonces sí, me gustaría que veamos qué estrategias podríamos implementar, sobre todo para poder identificar, ya que se está haciendo este diagnóstico de emprendimiento, poder identificar aquella base de datos que estaría al aire ahorita porque hay mucha informalidad, como les menciono, y bueno, creo que con la informalidad se generan las demás problemáticas en el sector, pues no, porque es el principal motivo por el cual no se accede a financiamiento, no se puede escalar, etc., etc. Entonces, creo que el diagnosticar este problema como tal nos va a ayudar a apuntar primeramente cómo vamos a solucionar. Eso sería, por favor, si lo podrían considerar. Gracias. Puesto ve que ya lo hemos incorporado y desde luego tendremos oportunidad de hablarlo con usted, así que compartirlo también con el resto del grupo y ver cómo abordamos ese tema que evidentemente es importante. Muchas gracias. Belén, ¿Sí? si me permites. Sí, sí, por supuesto. Ya, gracias. Muy buena intervención, así como todas, Yesenia. Mira, nosotros dentro del análisis del territorio, definitivamente está contemplado Condorcanqui, Nieva, esos distritos. Te comento, mi primer trabajo, tengo 15 años poco más de 15 años de vida profesional. Mi primer trabajo desde 2007 a 2011, más o menos estuve trabajando en IMASA y hubo eventos muy importantes para proyectos para Incagro, para el Banco Mundial. Así que conozco el territorio y sé lo que estás hablando y sé las necesidades. Y nosotros vamos a hacer un Zoom muy detallado sobre lo que tú mencionas. O sea, es importante también que sus iniciativas, sus deseos, sus sueños se visibilicen en este trabajo. Y obviamente vamos a coordinar con ustedes, con el Grupo Impulsor, para trasladar también todo lo que estamos pensando a nivel de estrategia y de instrumentos, pero ya de manera personalizada, te les digo que voy a coordinar contigo para ver cómo hacemos ese trabajo en ese territorio, que es muy importante, ¿no? Que se necesitan visibilizar. Y eso lo habíamos conversado hace unos días en el equipo, así que eh, para nosotros todo el territorio es muy importante. Eso. Gracias. Gracias, Wilmer. ¿Alguna aportación más?
Si no hay más aportaciones, Milagros. Bien, todas las aportaciones fueron muy productivas el día de hoy en esta reunión. Agradecer al consorcio, ¿no? De la consultora que va a desarrollar este trabajo, la presentación que hizo. Ahora yo tengo una consulta. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué nos espera, ¿no? Para todos nosotros como grupo impulsor, como equipo técnico del DER, ¿cómo nos vamos a comunicar posteriormente? ¿Cuál es el siguiente paso para seguir con ese trabajo? A ver, yo creo que Y ya finalizamos, creo que sí. Yo creo que el siguiente paso claramente sería compartir con ustedes este plan de trabajo, digo, independientemente de que lo hemos consultado, o sea, que lo hemos mostrado hoy, compartirlo con ustedes, establecer un plazo, digo, un plazo inicial, luego las sugerencias pueden ser a lo largo de todo el proceso, ¿no? Para que nos hagan las aportaciones correspondientes y ya empezar a trabajar, bueno, pues con un planteamiento de trabajo sobre el terreno y de entrevistas con cada uno de ustedes para la recogida de información de ese diagnóstico preliminar. Paralelamente, nosotros iremos organizando talleres, pues un poco, bueno, puede llamarse como quiera, ¿no? Pero yo creo que al final, para seguir creando, yo creo que lo decía Jonathan antes, ¿no? Ese lenguaje común, ¿no? Entre todos los que estamos participando, que es esencial para que este tema sea éxito, ¿no? Tenga éxito. Nosotros, a ver, también nuestra idea, y yo creo que en el plan de trabajo igual no aparece aquí, pero en uno más detallado establecíamos una serie de reuniones periódicas. Yo creo que tendríamos que establecer esas reuniones periódicas, con qué frecuencia hacerlas, ¿no? Tenemos que encontrar un equilibrio entre que realmente yo creo que al principio tienen que ser más intensas, sobre todo en este periodo de lanzamiento, pero establecer, digamos, esa puesta en común, ¿no? Igual inicialmente pueden ser cada 15 días, ¿no? Y luego ya dilatarlas un poquito más en el tiempo, independientemente del trabajo del día a día que Wilmer va a llevar, ¿no? Yo plantearía una reunión cada 15 días, mandarles la información hoy, mandarles los teléfonos de contacto y los puntos de referencia para que tengamos una comunicación fluida y pues establecer una semana, por ejemplo, para que nos manden las aportaciones y luego, bueno, pues nosotros ya, de hecho, en lo que es más claro, que es el contacto con cada uno de ustedes, empezarlo ya, ¿no? De manera inmediata. A nosotros nos vendría muy bien, pero ahí también nos dice Eiton si es la forma adecuada de hacerlo, pues una carta explicando, bueno, pues que estamos trabajando en este proyecto, que tal, de tal forma que nos facilite el contacto con agentes clave. Eso lo tenemos que hablar individualmente con cada uno de ustedes, ¿me explico? Y luego ya en la próxima reunión dentro de 15 días poner en común estos acuerdos para que todos seamos conscientes de cómo estamos trabajando. No sé qué les parece, ¿eh? Bien, muy bien, Belén. Entonces vamos a estar pendientes. Invito también a todo el grupo impulsor a estar pendientes, atentos a las invitaciones a reuniones, charlas, capacitaciones, talleres que vamos a organizar para que este servicio de consultoría pues marche en pie y termine pues con un producto de excelencia para todos nosotros. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Les parece bien? Pues yo por nuestra parte nada más, agradecerles muchísimo su atención y su interés y la verdad es que estamos muy contentos con este proyecto, tenemos muy buenas vibraciones que decimos nosotros y creo que, bueno, pues que trabajaremos juntos en un proceso, ¿no? Que yo creo que es en definitiva de lo que se trata. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias con todos. Hasta una próxima oportunidad. De acuerdo. Muchas Salud. gracias, nos vemos. Gracias, buenas tardes. Buen día, chao.
Gracias, buen día. Buenos días, gracias.